Vamos a hablar con Alejandro Katterberg. Hola, ¿cómo estás? Digamos, hay algo de real en que uno puede opinar y la opinión es libre, pero los números, no sé si son siempre sagrados, pero son más ajustados. ¿Hay alguna tendencia, algún número? ¿Movió la aguja el intento de homicidio, de asesinato a Cristina? Vengo de escuchar unas cachetadas a las encuestas y tu primera pregunta es sobre las encuestas. Vos sos fuerte y te vas a saber sobreponer. No las recibí yo las cachetadas. Y no voy a defender a la industria, pero... Es una respuesta corporativa. Incluye a los periodistas, incluye a los políticos. Algún día, cuando nos acerquemos más a las elecciones del año que viene, tendríamos que charlar, porque creo que es de interés las creencias y los mitos alrededor de las encuestas, las utilizaciones de los dirigentes políticos de las encuestas y el atractivo que a los medios le generan las encuestas. Que se hable de las encuestas, por ahí el dirigente, el candidato opositor agarra, escribe en una hojita, pero dice voy ganando. Algo, hace un anticipo. ¿Qué es lo que...? Pero dale, hagamos algo diferente. Mira, salieron mal las encuestas ahí en No tengo Marcos idea Juárez. quiénes son las encuestas, ni quiénes son los encuestadores, Bien. ni cuáles fueron las metodologías, ni si fueron online, fueron presenciales. El privilegio Hablar de verte las caliente. encuestas, No nos prives de ese privilegio. La responsabilidad es de los medios que publican las encuestas. ¿Por qué? Ahora yo hago la respuesta corporativa y vos haces tu respuesta corporativa. Pero no importa lo que pasó ahí, digamos, es un debate que en todas las elecciones están, y la utilización de los medios y las influencias que tienen las encuestas en las etapas primarias de las campañas, en donde sirven para fortalecer instalaciones de candidatos o para mantener animado a la tropa frente a situaciones donde si sus candidatos sienten que va a perder. Pero, digamos, hablar de que fallaron las encuestas en una elección muy chiquita donde no se saben quiénes fueron los encuestadores, cuáles fueron los métodos de encuesta, quién difundió esas encuestas, si fue algún medio o no. Generalmente la tendencia mundial va siendo a que las grandes consultoras de opinión pública dejan de publicar encuestas electorales por el mal uso que se le hace y porque la encuesta además tiene que ser un instrumento que observa desde afuera el proceso electoral y no se forma parte del proceso electoral. Porque ahí es donde empieza a tergiversar lo que quiere investigar. Muy cortito, nos llega a nosotros acá, a solo una vuelta más, una encuesta. ¿Qué debemos leer? Danos un primer anticipo, la seguimos otra vez, otro día, pero... Hay un Paladini, colega, amigo de ustedes, es un periodista especializado en investigación y en encuestas, en donde él cuando publica las encuestas, por lo menos ya tiene experiencia y publica fichas técnicas, antecedentes de las empresas, quién lo encarga. Hay un manual de estilo, no de las encuestadoras, sino de los medios en general, en donde está la sugerencia sobre qué encuestas publicar, qué no encuestas publicar. Los grandes medios del mundo en general tienen oficinas especializadas en tratar de separar qué encuesta es real, independiente, profesional y tiene fines de investigación y de difusión de una realidad social, y qué encuestas son prensa, relaciones públicas, publicidad. Entonces, en algún momento eso hay que tener. Y además porque después se tornan, y además porque hay un mito que tiene mucho más influencia de lo que tiene, y los votantes no cambian de opinión por sus encuestas. Es más, y engancho con tu pregunta, los votantes, los ciudadanos no cambiaron su imagen de Cristina Kirchner después de lo que pasó. Ahí está, hemos alumbrado una respuesta fuerte. A ver, ¿no? Ahí es donde hay que dejar de subestimar el peso de las influencias. Volviendo a lo importante de la coyuntura. Los datos que nosotros tenemos, preliminares, pero ya bastante certeros porque estamos en la etapa final de la investigación de este mes, muestran, en coincidencia con la de otros colegas nuestros, que no ha habido un impacto, algún proceso de empatía hacia la vicepresidenta luego de la situación traumática que enfrentó. Cosa que sí ocurrió y todos ya conocemos muy fuertemente luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, en donde eso fue un game changer, un evento que cambió la dinámica política electoral en el 2010. Pero sí también ocurrió, y yo pensaba yo intuía que la imagen de la vicepresidenta iba a incrementarse. ¿Te acuerdas cuando la vicepresidenta sufre la operación de su cabeza cerebral?
Sí. En ese momento había habido un El impacto... subdural, el hematoma subdural. Había habido un impacto de 5 puntos de crecimiento, entre 5 y 7 puntos de crecimiento en su imagen positiva, como consecuencia de eso y como consecuencia de un proceso mínimo de empatía que algunos sectores de la sociedad sienten frente a esta situación. No es el caso. Y eso nos habla de los niveles de definición, polarización, definición de ya las ideas, de sesgo de confirmación, en donde está envuelta la sociedad, que lo venimos hablando. 50% de la gente cree que hay algún tipo de teoría conspirativa atrás de lo que ocurrió en Ayacucho y Juncal. 40% cree que corresponde a una conspiración de sectores del kirchnerismo para victimizarse. 10% de la sociedad, más o menos, cree que es una conspiración de sectores poderosos para matar a Cristina Kirchner. Y el otro 50% cree que se trata de uno, dos o un grupito de jóvenes desquiciados. Un 20% cree que están impulsados por el discurso del odio, acompañando al discurso, al relato que puso sectores del kirchnerismo después de que pasó eso. Y un 30% restante cree que en realidad corresponde a otro tipo de motivaciones, pero no están con la idea o no compran la argumentación kirchnerista. O sea, vamos a repetir, la mayoría de los argentinos, que es de cuánto piensa qué. Te lo repito sintéticamente. Sí. Tenés la mitad que piensa que hay una teoría conspirativa, la gran mayoría de esa mitad dice que es una teoría... que tiene una teoría conspirativa, que en realidad fue una puesta en escena. Claro. ¿A eso te referís? Exacto. Que tiene el 50% de los argentinos tiene una mirada conspirativa. Sobre lo que ocurrió. No cree en eso. Cree que hay una mirada... no cree que esto fue un hecho de lo que se sabe hasta ahora. No cree que esto fue un hecho de uno o dos jóvenes descerebrados o desequilibrados que actuaron de forma independiente, tratando de hacer la locura esa. Y vuelvo al punto anterior. La sociedad cada vez cree menos en todo. Cree menos en todo. No se cree, y lo hablamos varias veces en el programa, no se cree en los políticos, no se cree en el periodismo, no se cree en las encuestas, no se cree en los empresarios, no se cree en la iglesia, no se cree en los sindicatos, no se cree, no se confía, la gente está cada vez más golpeada, los indicadores de opinión pública nuestros no levantan, a pesar de la llegada de Sergio Massa y de un equilibrio, una pausa en el desequilibrio económico. Seguimos... No levantan, digamos, no es de Sergio Massa, es pero no es, digo... Desde que el dólar informal y los dólares financieros que generan terremotos empezaron, si vos querés, a suavizarse, ni aún así... Hasta ahora nosotros no hemos visto. Hasta ahora no mejora nada. No hemos visto, y si hay algunas mejoras son marginales. El contexto social sigue siendo cada vez peor, los niveles de escepticismo y desconfianza de la gente, como decíamos recién, cada vez son mayores, y eso impacta en toda la clase política. Impacta en el gobierno fuertemente, impacta en el presidente, que está totalmente desdibujado, impacta en la vicepresidenta, que tiene mala imagen y que un hecho como el que ocurrió no generó ninguna empatía y no mejoró ni en 5% de la sociedad, impacta en la oposición. Si miramos la serie histórica de desconfianza con la política, etcétera, ¿a dónde nos deberíamos remitir? 20 años atrás. 2002. Al 2001, 2002. 2001, 2002, 2003. Desde hace 20 años que no vemos esos valores. ¿Cuál es el mensaje para, no sé, para el gobierno de esto? El gobierno es el que hoy controla las palancas. La oposición forma parte de la clase política, pero hoy decide el gobierno. ¿Qué debería entender, si es que vos lo pensás así, y no entiende, según tus números, el gobierno? A ver, Diego, comparto con vos que es responsabilidad de toda la clase dirigente, es responsabilidad de la élite argentina. Obviamente, el gobierno tiene mayor responsabilidad, el kirchnerismo tiene mayor responsabilidad, la vicepresidenta tiene mayor responsabilidad, tal vez casi incluso que el presidente. Pero toda la clase dirigente tiene que comprender que yo creo que estamos jugando con fuego. Alguna vez hicimos la analogía, el bosque está muy seco, una chispa prende un incendio y tenemos el bosque social de la sociedad muy seco, el bosque de la economía que estaba a punto de incendiarse y ahora le cayó un poquito de agua, y el bosque de la política,
¿no? Y con las internas y las peleas y definiciones. Yo creo, digo, que todavía, no sé si mucha gente o muchos sectores o muchos analistas no procesamos bien, para incluirme, lo que pudo haber ocurrido. El lugar donde estaría la Argentina hoy, de haberse concretado la locura de hace 10 días. Y eso lo que nos muestra es que estamos, volviendo a la analogía, jugando con fuego. Y la dirigencia política juega con fuego, y el kirchnerismo radicalizando sus posiciones frente a su debilidad, sobre todo en la cuestión judicial, pero también electoral y política, jugaba con fuego. Y la verdad, estuvimos a un par de segundos, o a vaya a saber qué, de que hoy la Argentina hubiese estado en una situación muy dramática. Incluso eso pareciera no haber hecho mella en la política y en el gobierno. Y la reacción inmediata, posterior, es como que la dirigencia del kirchnerismo, pero también por ahí, si querés, para no solo culpar al kirchnerismo, la dirigencia política está seteada, tiene un músculo que reacciona ante cualquier evento de la misma manera. Y ese evento puede ser un corte, un piquete o algo más chiquito y común, o puede ser un intento de magnicidio. Y todo pasa rápido y los nuevos noticias van cayendo y no nos damos cuenta, para mí, sobre la fragilidad en la que el sistema político está metido. ¿El kirchnerismo qué es lo que no terminó de ver con el intento fallido de asesinato de Cristina? Yo creo que no terminó de ver el nivel de alejamiento que tiene del argentino promedio. Se rodean de sus militantes, escuchan a sus militantes, le hablan a su base dura, pero es una base cada vez más chica, cada vez más aislada o corrida del medio, del medio y de los dramas cotidianos del ciudadano común. E insisto, digo, que esto vaya creciendo, lo único que alimenta es que la posibilidad, además, si Cambiemos no corrige y no se organiza bien y no se alinea bien, de que pueda haber sorpresas el año que viene. Hoy es 14, todavía no pasaron 10 meses de las elecciones. 10 meses, no pasaron 10 meses de las elecciones. ¿Y qué quiere decir? La cantidad de cosas que pasaron. Cuando vos pensás en las elecciones el año que viene, ¿te parece que fueron 10 meses o que fueron años? Y además, hace menos de 10 meses, el peronismo recibió uno de sus peores resultados electorales históricos. En la provincia de Buenos Aires, la suma de las fracciones de distintos cabezas del peronismo, que esta vez fue unificado, nunca obtuvo un resultado tan malo como el de la provincia de Buenos Aires. Perdieron en provincias donde el peronismo suele nunca perder. De 10 meses para acá, la economía está peor, la sociedad está peor, la política está peor. O sea que claramente el gobierno está en una situación de enorme debilidad. Sin embargo, desde el punto de vista del Frente de Todos, después del pedido de condena de Luciani, la interpretación que hizo de eso el kirchnerismo y el gobierno, y después del intento de atentado, dicen, Cristina está indudablemente en el centro de la escena y se confirma que ella tiene que ser la candidata en 2023. ¿Tiene chances Cristina? No sé si se confirma que tiene que ser la candidata. Es claro que está en el centro de la escena, es claro que el kirchnerismo sigue siendo la primer minoría dentro del peronismo, es claro que los gobernadores juegan un juego en donde es salvarse ellos mismos, y para salvarse ellos mismos los gobernadores necesitan que políticamente esto no explote, que económicamente esto no explote, adelantar sus elecciones y hacer que la elección de cada uno de los gobernadores pase por lo local y no por lo nacional. Quienes están en dificultades es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque en los distritos del conurbano, la dirigente política de mejor imagen dentro del peronismo por lejos es Cristina Kirchner. En las provincias, en la mayoría de las provincias peronistas, no en todas, cuando uno encuesta, el gobernador peronista es la figura dominante y tiene claramente mayores niveles de aceptación que otros dirigentes, incluso que Cristina Kirchner. Cristina Kirchner no está tan bien en el interior. Donde está mejor es en la provincia y en el conurbano. Entonces los intendentes peronistas de la provincia, primero que no eligen la fecha de sus elecciones como los gobernadores, y segundo que están
dominados políticamente por el kirchnerismo. Entonces no les queda otro que acompañar. Y ahí tenés la combinación. El peronismo de la provincia acompañando al kirchnerismo, los gobernadores peronistas acompañando hipócritamente, porque su juego es que esto no explote para adelantar sus elecciones, y Cristina Kirchner siendo la figura central. En un momento en donde tenemos un gobierno o un frente de todos con tres cabezas, medio, no sé si la palabra es esquizofrénica, pero tenés a una cabeza en Cristina Kirchner radicalizando su discurso político frente a su debilidad, y frente a tener que disimular lo que hace la segunda cabeza, que es Sergio Massa, abrazándose al fondo y haciendo políticas de las más ortodoxas en términos económicos que el kirchnerismo avaló, y la tercera cabeza, la de un presidente totalmente desdibujado, sin agenda, que se dedica a dar entrevistas televisivas fallidas. Entonces, la verdad que la foto, más allá de que el dólar está tranquilo, es una foto bastante difícil de pensar que es estable. Y Sergio Massa avanza bajo la presunción de que se puede disociar la marcha de lo económico de lo político, y hay otros que creen que lo político en algún momento va a embarrar a lo económico. Hay una fantasía que es, ¿para qué ir a comprar o a tercerizar un candidato más de centro? Ni Scioli ni Alberto Fernández. Ahora fabricado en casa. Un Guado de Pedro. Si no va Cristina, ahí lo tienen a Guado. ¿Puede funcionar eso? Depende cuál es tu definición de que es funcionar. Competitivo electoralmente. Bueno, la última vez que estuve acá lo hablamos, dijimos, Angelos había sacado 38% de los votos. ¿Fue competitivo? Sí, fue competitivo, en un contexto casi hiperinflacionario. Yo creo que en la cabeza del kirchnerismo estaba, y debe estar, y todavía por ahí en algún momento viene, dos escenarios. Comerse algunos sapos, o comerse varios sapos, con tal de mantener el frente de todos unificado, de forma de llegar a las elecciones del año que viene, donde, como coincido con vos, Cristina Kirchner es la figura principal y ella es quien... La electora. Y con aspiraciones de tener 35, 36, 37% de los votos, 38, como yo digamos, eso es ser competitivo. Eso le abre las puertas al kirchnerismo de retener Santa Cruz, le abre las puertas al kirchnerismo de pelear la provincia de Buenos Aires, le abre las puertas al kirchnerismo de retener un número importante de diputados y senadores, le abre las puertas a los gobernadores peronistas de anticipar las elecciones y su reelección. La otra opción es levantar las banderas, no solo las políticas como han hecho en estas semanas, sino las económicas, que se pase lo que tenga que pasar en materia económica, romper, ir a la pureza del kirchnerismo, como vos estabas planteando como hipótesis, y que Guado de Pedro compita por el 25% del núcleo duro. Si del otro lado hay una oposición unificada, no hay ninguna aspiración. Si del otro lado hay una oposición fragmentada, una sociedad enojada y un Milei o algún otro candidato antisistema que emerge, bueno, ahí puede terminar pasando cualquier cosa. Tenemos que administrar un minuto. Juntos por el Cambio. Tiene el problema que viene arrastrándose 2 años. El primer año y medio del gobierno del Frente de Todos, la capacidad de coordinación de Juntos por el Cambio fue muy mala, la capacidad de plantear su identidad y sus ideas más allá de hacer antikirchnerismo fue muy mala, pero a pesar de eso, electoralmente le fue muy bien. Pasaron las elecciones y Juntos por el Cambio vuelve a caer en lo mismo. Falta de coordinación, falta de definición de cómo van a hacer los liderazgos, falta de una identidad y un mensaje coordinado y claro, y unas perspectivas electorales positivas, pero no tan favorables como la que eran hace 10 meses. Si te respondieran, vos no te preocupes, Alejandro, nos ordenan las primarias o algún mecanismo que las reemplace, pero probablemente las primarias, y ahí se termina de definir identidad y candidato o candidata. Es posible si el bosque no se incendió antes. Qué gran final. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Diego.